Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias. Como el país conoce, amigas y amigos, la Asamblea Nacional está ya tratando en primer debate el proyecto de reformas al régimen financiero. Como es de conocimiento también, este proyecto pues ha sido cuestionado por varios sectores y apoyado obviamente por los voceros gubernamentales. Inclusive hay una crítica que hace la superintendenta de bancos, Ruth Arregui, que ha señalado que este proyecto quita o merma funciones a esta entidad, porque va a permitir que sea, sin los contrapesos necesarios, sea la Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera la que dependerá directamente del gobierno, si se aprueban las reformas, la que analice los temas que son de carácter financiero y económico fundamentalmente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está viendo la situación nuestro invitado? Inmediatamente le saludamos al economista Patricio Almeida. Bienvenido. Sobre esta base, ¿cuál es su primer comentario? Buenas tardes, Washington, y un saludo cordial a los amigos oyentes. Sí, el tema de la ley esta de económico y tributario, yo creo que dado el levantamiento popular que generó la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel, yo creo que están remendándole a la propuesta. Y eso no genera un buen síntoma, digamos, en los ecuatorianos para poder percibir que esta ley fue analizada, pensada, discutida y sobre todo consensuada con todos los sectores involucrados. Uno al mirar la propuesta lo que puede ver es que las decisiones que se han tomado respecto a financiar el déficit fiscal, que ese era el objetivo primero de esta ley, no van a cumplirse, es decir, no va a alcanzar los recursos para cubrir ese déficit fiscal. Pese a los nuevos tributos que se... Pese a los nuevos tributos, pero también se eliminan otros, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas, para importaciones se ha dicho que baja de 5 a 5, eliminar el adelanto del impuesto a la renta, etcétera, e incluso se les va a permitir a ciertas empresas que venden más de $1 millón, hasta $1 millón en el año, que hagan declaraciones semestrales, ya no mensuales. Yo creo que la SRI ahí va a tener un problema, porque puede haber más elusión tributaria, es decir, buscar mecanismos legales para evadir pagar los impuestos. Pero entonces el remedio va a resultar peor que la enfermedad. Puede ser, yo creo que no va a alcanzar, por eso le decía, si bien pueden haber ingresos interesantes, digamos, para el Estado, pero todavía no piensan cómo hacer la focalización de subsidios. En la Universidad Central hicimos un estudio sobre este tema para demostrar que los subsidios tenían que ser focalizados, porque ahora, hasta hoy, la mayoría de ese subsidio se va a los ingresos más altos, a los 2 quintiles de ingresos más altos de la sociedad ecuatoriana. Entonces yo creo que ahí la focalización era necesaria, porque uno no puede subsidiar a quien no lo necesita. Sin embargo, eso estaba pasando, y es más, el subsidio era mucho más alto ahí. Entonces yo creo que el gobierno tenía que repensar mucho mejor la propuesta de las medidas anteriores para evitar el levantamiento popular, y de otra parte analizar mejor las medidas a futuro, porque yo creo, y eso es una discusión que tenemos los economistas, ¿quién debe soportar un poco más del ajuste? Y el ajuste debe soportar las familias de mayores ingresos, los que más tienen. La lógica, ¿no? Entonces parecería que más bien ahí como que están buscando minimizar. Discutía con mis alumnos de la universidad en las últimas clases, justamente analizando este tema. Decíamos que este país ni siquiera ha desarrollado el capitalismo como tal, sino sigue siendo un país de rentistas. Porque si uno ve qué produce el Ecuador y qué exporta, sigue siendo banano, café, cacao, camarones y flores. Sigue siendo, y petróleo, que es lo que exporta el sector público. Entonces decíamos, no ha habido un cambio de matriz productiva, un cambio para generar mayor valor agregado a la producción nacional, y eso puede generar mayores tributos o mayores ingresos al Estado, para que porque la función del Estado es conseguir, ¿no es cierto?, que los sectores populares de menores ingresos puedan potenciarse, puedan tener educación, salud, bienestar, para poder desarrollarse y buscar una subida equitativa. Porque usted vea que en América Latina, lastimosamente, yo creo que estos levantamientos que están en Chile, en Colombia, en todos los países, en las urnas, no hay duda, en Argentina, es una respuesta al modelo. Entonces, es una respuesta, yo creo que sigue siendo
digamos, la zona más concentrada del ingreso en el mundo. América Latina, los ricos se hacen muy ricos y los pobres siguen siendo pobres. Es el continente más inequitativo, ¿no? Es el más inequitativo, entonces yo creo que ahí hay que trabajar y bastante. Eso significa que los sectores de poder sí tienen opciones. Yo analizaba el coeficiente de Gini, que mide la concentración del ingreso, y en estos países de América Latina está sobre el 40%, pasan muchos países del 50%, es decir, está concentrada la riqueza en muy pocas manos, en desmedro de las grandes mayorías. Mientras, para que tenga una idea, en Europa o en la zona norte de Europa, con la concentración es 12-13%. Entonces, claro, porque este coeficiente lo que mide es si se concentran, ¿no es cierto? Hay una altísima concentración, el índice es más alto, se acerca a 100. Por ejemplo, 100 sería si una familia concentra casi todo el ingreso y los demás no tienen nada. Ya. Y 0 sería una equidad total, es decir, todos ganando lo mismo y en las mismas condiciones. Pero en nuestros países de América Latina y en Ecuador también oscilen alrededor de entre 40 y 50 este índice, o sea, 0.4, 0.5. Eso significa que en América Latina yo creo que el malestar que se ha generado y la reacción social obedece más bien a que el ajuste de la economía están soportando los sectores de menores ingresos. Ahora, un analista nos decía esta mañana que lo que hará la ley de crecimiento económico, llamada así, será meterle la mano a la gente para reducir su consumo y evidentemente con esto sino lograr que la demanda se contraiga y la economía entre en un proceso mucho más recesivo del que ya está, que podía llevarnos inclusive a la crisis. Es que ese es el problema, porque mire, se está hablando de que el Estado tiene que reducir el gasto público. ¿Y el gasto público qué es? Básicamente son sueldos de salarios y compra de bienes y servicios. Entonces lo que tendría es que despedir empleados públicos. Y eso es desempleo. Eso significa desempleo. Cuando los niveles son... Y es más, tremendos. También hay problemas con los nuevos integrantes que entran al empleo, es decir, personas que empiezan a cumplir 18 años, profesionales que salen de las universidades e incluso vienen con posgrados del exterior. Claro. O posgrados que no logran conseguir y no van a conseguir empleo en estas condiciones, ni en la empresa privada ni en el sector público, porque está el ajuste. Entonces, lo que se decía es que el ajuste debe asumirlo el sector privado. ¿Por qué le digo esto? Porque el Estado ya no tiene de dónde, ya no tiene recursos para seguir invirtiendo, para seguir financiando educación, salud, etcétera, que es lo único que le quedaría por hacer. Pero ya no puede hacer inversión pública, es decir, ya no va a construir carreteras, puertos, aeropuertos, porque no hay recursos. Pero eso estanca la economía. Obviamente, porque claro, el ajuste es hacia abajo. La inversión del Estado es lo que reactiva y dinamiza la economía. Porque el problema es que usted tiene las dos visiones, ¿no es cierto? La visión neoliberal que le dice, no, hay que ajustar el Estado, el tamaño del Estado tiene que bajar. Sí, pero por el otro lado no es el ajuste hacia abajo. ¿Dónde empleamos a los ecuatorianos? Porque no hay peor situación de un profesional o de un trabajador quedarse sin trabajo, sin empleo. Imagínese. Es lo peor que le puede pasar, porque la familia se queda sin ingresos. Y de otra parte también, usted tiene el ajuste keynesiano, que es seguir con el gasto público. Entonces, claro, el Estado, yo no sé cómo van a pagar los sueldos de diciembre y el próximo año. Y el 13º. Hay un problema. Entonces, claro, tendrá que buscar financiamiento afuera, porque es urgente. Eso ya está a la vuelta de la esquina. Bueno, ya lo dijo el ministro de Finanzas, que van a necesitar 7,000 millones de dólares. Pero para el presupuesto del próximo año. ¿Y de dónde va a salir esa plata? Exactamente, entonces ahí tiene problema. Entonces el ajuste keynesiano tampoco sirve. Entonces el ajuste neoliberal es con un shock hacia abajo y con una acentuación de la crisis. El otro lado es el ajuste keynesiano con recursos desde el Estado que ya no los tiene. Entonces yo creo que hay una tercera vía. ¿Cuál y esa es la tercera vía es la que estamos discutiendo incluso en la universidad. Es decir, bueno, quien tiene que asumir el ajuste son los sectores que tienen poder, los que tienen mayores rentas en este país, porque son los sectores, o sea, les guste o no, el sector empresarial tiene que asumir su rol. O se modernizan y ajustan sus procesos para ser más competitivos, o de otra parte habrá que un poco las rentas o este rentismo que todavía sigue vigente, habrá que frenarlo. Pero la propuesta de reformas en esta famosa ley de reactivación económica apunta a seguir un recetario del Fondo Monetario Internacional y son medidas neoliberales que ya tienen un ejemplo y un espejo en Argentina, por ejemplo, economista. Y entonces... Y a mí no me asombraría que las próximas elecciones tengan que ver claramente
con un gobierno, digamos, que busque una propuesta distinta, o como en el caso de Argentina, que vuelva, ¿no es cierto?, una posición anterior. El problema es que las condiciones cambiaron. Claro. O sea, yo no sé si en Argentina van a poder regresar a la bonanza, no van a poder hacerlo, porque no hay recursos. Claro, entonces, ahora hay que volver a discutir estos temas y ver la posibilidad de que los ecuatorianos que más tienen sean los que ayuden y contribuyan directamente a que el país salga de la crisis. Pero siempre y cuando las élites estén dispuestas a hacer ese sacrificio. Es que no van a tener que nunca opciones. lo han hecho. Yo sé que nunca lo han hecho porque siempre se ha ajustado, las crisis han soportado los sectores de menores ingresos. Ha sido la historia de toda la vida. Eso ha sido, pero ahora ya no hay posibilidades y los sectores de menores ingresos ya no son ya los no de tienen antes. a dónde más ajustarse los cinturones. Y además están mucho más despiertos, tienen más conocimiento. Mire, los movimientos sociales lo que pasa en Chile. Ahora ya no es que uno les vende gato por liebre, como decíamos antes, sino que ya son sectores sociales que tienen que buscar formas de sobrevivir, de subsistir y que presionarán a la estructura económica, política y social de estos países. Porque porque ya no tienen espacio a donde moverse. Porque mire, estamos aumentando la pobreza en estos países. Claro. Se bajó la pobreza en los años anteriores, pero ahora se está acentuando porque se nos cayeron los ingresos por precio de petróleo, se nos cayeron los recursos, ¿no es cierto?, por crecimiento de la economía, porque eso activa también los ingresos tributarios, entonces ya el ajuste es hacia abajo. Pero ese ajuste y hacia abajo no van a soportar los sectores sociales mayoritarios. Y ahora entonces va a haber movilizaciones mucho más fuertes cada vez. ¿Y cómo se logrará entonces, sobre la base de esta propuesta de reforma, hacer lo que dice el ministro de Finanzas, blindar la dolarización? Porque se está apuntando a eliminar, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Eso es fuga de capitales. Se está apuntando a que se privatice el Banco Central y sea una junta la que maneje la Reserva Monetaria Internacional, que podría permitir inclusive que esos fondos de la Reserva Monetaria sean depositados en el exterior. Y entonces, lo que necesita la dolarización es justamente recursos. Pues. Es dólares. Claro. Si van a salir, la dolarización, ¿cómo se logra blindarla? Tal como dice el ministro. Yo creo que, mire, el recetario del fondo es el que está proponiendo esto de que... Pero ahí está en la propuesta, claro. Que el Banco Central tenga muchos más reservas. Sea autónomo. Y claro, para que tenga más reservas y no sea, digamos, de alguna manera presionado por el gobierno para financiar déficit fiscal. En eso estaríamos de acuerdo desde la perspectiva de la técnica. Pero el Banco Central no tiene que tener reservas más allá de lo que pueda cubrir las importaciones, que pueda cubrir también las compras del Estado. Y el manejo financiero de los bancos. Y el manejo financiero de los bancos, el respaldo. El resto del Banco Central podría, más bien, estimular, impulsar a los sectores productivos y direccionar los recursos hacia allá. Porque, mire, uno de los temas que uno discute, y eso se discute en economía, es a veces quién debe proponer el desarrollo económico del país o el cambio de la estructura productiva del país. Mucha gente dice, en estos países subdesarrollados solo tiene que hacerlo el Estado. Porque el sector privado lo que le importa es la rentabilidad y no va a jugarse por el país. Es el negocio. Porque es el negocio, exactamente. Entonces se decía, entonces necesitamos un Estado fuerte. ¿Cuál es el Estado fuerte si no hay recursos? Entonces tiene que ser un Estado redistributivo, tipo Europa del Norte, o sea, tipo países nórdicos, Finlandia, Suecia, Noruega, etcétera. Uno diría, entonces tenemos que entrar como esos países. Eso significa que los empresarios, los sectores de más altos ingresos, sean los que más contribuyen a financiar al Estado para financiar una nueva estrategia de desarrollo. Y los sectores populares tengan que capacitarse, ¿no es cierto?, tener una mejor formación, educación, salud, potenciarse para que puedan ser mucho más productivos y competitivos. Esa sería una estrategia diferente de desarrollo. Pero ¿quién financia? Tendrían que ser los sectores de poder, los sectores de más grandes recursos, pero ¿estarán dispuestos a hacerlo? Claro, eso quiero insistir en la pregunta, ¿quién les va a sensibilizar a estos sectores, a estas élites, para que hagan lo que usted señala? Pero es que es la única alternativa que le queda al gobierno, porque el otro es la justicia hacia abajo, y eso va a provocar un estallido social. Exactamente, se van a incendiar estos países. Ya nos pasó, es solo una primera muestra. Si es que no recapacitan los sectores de poder, no vamos a tener posibilidades de salir. Yo creo, y yo siempre he dicho, ¿no es cierto?,
esta crisis tenemos que enfrentarla todos los ecuatorianos y con lo que tenemos. Pero con lo que podemos. Con lo que podemos, es decir, los trabajadores con su esfuerzo, con su trabajo de calidad, los servidores públicos tratando de hacer un mejor servicio público, producir mejor, es decir, todos preparándonos para una nueva opción, que sería salir de la postración del subdesarrollo y salir adelante, pero juntos. Eso significa que todos tenemos que comprometernos, y el que más tenga que aportar es el que tiene más posibilidades de hacerlo. Y el gobierno tiene que diseñar esa estrategia, porque yo no veo salida, porque el ajuste hacia abajo solo va a generar una reacción social mucho más dura, mucho más fuerte, que no nos beneficiará a nadie, más bien va a destruir la capacidad productiva. Siempre y cuando el equipo económico del presidente Moreno pues deje de lado su práctica ortodoxa. Fondo monetarista a ultranza, y eso es lo que al parecer no sucede. Lo que pasa es que yo ahí me temo Washington. Licenciado Yepes, ¿no? Washington Yepes. Entonces lo que yo me temo, ¿sabe qué es? Lo que me temo es que el gobierno buscó una salida. Creyó que aliarse con la derecha le iba a ayudar a salir y a mantenerse, por lo menos a mantenerse en el gobierno le ha ayudado. Bueno, eso sí es evidente, porque va a terminar el periodo. Pero de otro lado, el país sigue teniendo dificultades y cada vez son más fuertes. Entonces, la estrategia que usted señala, cambiar un equipo económico, y yo no sé si eso le convenga en esta coyuntura, porque me imagino que el esfuerzo es terminar el periodo y terminar de alguna manera, digamos, sorteando. O terminar el país, uniéndole al país. No, esperemos que eso no sea, sino más bien, yo diría que tal vez todavía tiene tiempo para recapacitar y tal vez reenrumbar esta economía, y un poco decir que apoyen los que más pueden apoyar. Bueno, y la Asamblea también juega aquí un rol fundamental, porque es la que va a rechazar o a reformar el proyecto o aprobar el proyecto. De hecho, ¿no? Pero si es que piensan ellos en las próximas elecciones, piensan políticamente, no va a salir una propuesta consensuada, no va a salir una propuesta fuerte para sacarle al país de esta crisis, de esta coyuntura. Entonces, creo que tenemos que un poco desnudarnos de intereses personales, correcto, de intereses políticos, desnudarnos incluso de intereses de poder y empezar a diseñar una estrategia en conjunto para salir adelante, porque yo creo que todos los ecuatorianos somos, de alguna manera, tenemos la intención de que este país sea mejor, y ahí sí hay que pedir a todos un poco cada uno ponga su mejor esfuerzo, los estudiantes preparándose, los trabajadores dando sus mejores potencialidades, los profesionales diseñando y repensando el desarrollo económico, y los empresarios apostándole al Ecuador, pues no a sacar sus recursos y a acumular su riqueza fuera del país, incluso porque no creo que están pensando en reinvertir en el país, porque parecería que la inversión se está frenando, se está quedando lejos. Claro. Entonces, eso no ayuda al desarrollo. Entonces, o reinvierten en el Ecuador, traen la capital. Se está hablando de que hay una fuga de capitales de más de 30,000 millones en los últimos años. Entonces, yo creo que eso nos va a exigir una transición, un cambio, y un cambio probablemente también de mentalidad y de intereses. Correcto. Que podríamos hacerlo, y yo creo que es el llamado, ¿no? Muchas gracias al economista Patricio Almeida, catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.